Jesús volvió a visitar la sinagoga, y allí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo, y así poder acusarlo. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada: «Levántate y ponte en medio». A los demás les preguntó: «¿Qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida?». Ellos guardaron silencio. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre: «Extiende la mano». El hombre la extendió, y su mano quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Jesús se retiró al lago con sus discípulos, y mucha gente de Galilea y de Judea lo siguió. Al enterarse de todo lo que hacía, también acudieron a él muchos de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, así como de los alrededores de Tiro y de Sidón. Por causa del gentío y para evitar que lo apretujaran, Jesús pidió a sus discípulos tener siempre lista una barca. Y es que como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas querían tocarlo y se lanzaban sobre él. Cuando los espíritus impuros lo veían, se arrodillaban delante de él y a gritos le decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les exigía con toda firmeza que no revelaran quién era él. Después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso, y ellos se reunieron con él. A 12 de ellos los designó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos 12 eran Simón, a quien puso por nombre Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó. Buenas tardes. El Señor les bendiga. Ese video dice casi todo lo que dice el texto. Vamos a considerar hoy el pasaje de Marcos 3, versículos 7 al 19. Repito, Marcos 3, versículos 7 al 19. Los niños pueden pasar a sus clases. Siéntanse libres para ir en orden, tranquilitos. No hay necesidad de correr a 100 por hora. Así que bueno, todos los que crecimos nos quedamos aquí. Bien, como les dije, vamos a hablar de Marcos capítulo 3, versículos 7 al 19. Hay aquí un claro contraste en estos dos pasajes entre personas que eran consumidores y otros que son llamados los discípulos, o en este caso los 12 apóstoles. Vamos a considerar nuestra vocación, nuestro llamado, nuestra posición incluso en Cristo en esta tarde, a ver si somos consumidores o somos discípulos. Y permítame comenzar leyendo este pasaje que fue visto ahí en el texto, en el video, perdón, y ustedes me siguen con sus ojos ahí. Marcos capítulo 3, versículos 7 al 19. Dice así: Jesús se retiró al lago con sus discípulos
Y mucha gente de Galilea y Judea lo siguió, al enterarse de todo lo que hacía. También acudieron a él muchos de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, así como los alrededores de Tiro y de Sidón. Por causa del gentío y para evitar que lo apretujaran, Jesús pidió a sus discípulos tener siempre lista una barca. Y es que como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas querían tocarlo y se lanzaban sobre él. Cuando los espíritus impuros lo veían, se arrodillaban delante de él y a gritos le decían: ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero él les exigía con toda firmeza que no revelaran quién era él. Después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso, y ellos se reunieron con él. A 12 de ellos los designó para que estuvieran con él, y algunas versiones agregan, y los llamó apóstoles. A 12 de ellos los designó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos 12 eran Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra leída. Rogamos que tú mismo uses tu palabra por tu espíritu para edificarnos a nosotros aquí hoy. Y rogamos, Padre, que la gloria de tu nombre sea manifiesta, el Salvador sea exaltado, los pecadores se arrepientan y tú traigas convicción de pecado y de necesidad de ti a todos los que oyen. Rogamos que tu palabra sea expuesta, Señor, que escóndeme a mí personalmente detrás de tu cruz. No permita, Señor, que ni mis gestos ni mis actitudes sean de estorbo para quien pueda oírme. Que te oigan a ti y oigan tu palabra predicada y te alaben a ti y te adoren a ti, que eres el único digno. Señor, bendícenos con tu presencia, con tu dirección en esta tarde, porque te lo rogamos en el dulce nombre del único nombre que es digno de ser siquiera mencionado ante el trono del Señor. El nombre de nuestro Señor Jesús, en cuyo nombre y por sus méritos oramos, dando gracias y abandonándonos en tus brazos de amor. Amén. Bien, tenemos aquí, como les dije, 3 audiencias, pero tenemos 2 categorías. Tenemos personas que son consumidores y otros que son discípulos. Vemos que hay 3 audiencias. La primera audiencia es la multitud. La segunda audiencia son los demonios. Y la tercera audiencia son los discípulos, o los 12, o los apóstoles. Ya vamos a notar unas diferencias entre ellos. Pero vean que la primera audiencia y la segunda audiencia son consumidores. ¿Qué son consumidores? Bueno, los consumidores son aquellos que conocen de Jesús. Algunos conocen a Jesús, pero no lo aman, no lo siguen, no lo obedecen. Ellos toman el nombre de Jesús, toman lo que le conviene de Jesús y están donde están los que aman a Jesús, pero ellos en su interior no aman a Jesús. Les interesa algo de Jesús, pero no lo adoran, no lo aman, no le sirven. Muchos religiosos son así. Los religiosos les gusta absorber el apellido de cristiano para llamarse cristiano. ¿Saben por qué? Porque hoy en día llamarse cristiano es sinónimo de ser una persona buena, una persona moral, una persona que no le hace daño a nadie, que no fuma, no baila ni bebe. En aquellos días llamarse cristiano era sinónimo de morirte, porque el imperio, el emperador te mataba. Tú te llamabas cristiano, confiesa a Cristo y te mueres, niégalo y te salvamos la vida. En aquellos días llamarse cristiano no era tan cool, no estaba tan de moda. Hoy en día hasta pedófilos, ladrones, hay ladrones que se persignan antes de robar. ¿Ustedes no conocen eso? Le piden la bendición a la virgencita o a quien sea antes de ir a robar. ¿Por qué? Porque piensan que Jesús puede ser usado como una cosa, puede ser consumido, religión consumida cada domingo. Hay pedófilos, hay ladrones, hay sinvergüenzas, hipócritas que se visten de cristiano porque ahí no van a sospechar de ti.
Ellos son consumidores, ellos son gente que usan el apellido de cristiano, pero no están interesados en Cristo. Vean esta multitud. Esta multitud se cuenta en decenas de miles. No sabemos cuántos eran. Lo cierto es que en los capítulos anteriores vemos que dice el texto que toda la ciudad, en el 1:33, toda la ciudad se agolpaba en la puerta de la casa de la suegra de Pedro para que los sanara. Jesús estaba sanando enfermos, Jesús estaba expulsando demonios y la fama se había extendido tanto que ellos decían que nada más con el toque de Jesús tú te puedes sanar. Nada más si tú llegas a tocar a Jesús, tú te vas a sanar. Es lo que dice precisamente el versículo. El versículo 10 dice que había sanado a muchos. Todos los que tenían plagas querían que tocarlo y se lanzaban sobre él. Imagínate si fueran latinos, todos eran yo primero. O todo el mundo tiene una emergencia. El mío se va a morir primero. El mío tiene más tiempo que el tuyo. Todos querían tocar a Jesús. ¿Se acuerdan de aquella mujer que tenía el flujo de sangre? Que por 12 años le habían sacado dinero y no la habían podido sanar. Pero la mujer, como pudo, se hizo paso entre la multitud y apenas logró tocar el manto de Jesús e inmediatamente quedó sana. Porque solamente con el toque quedaban sanos. Imagínense el poder que tenía Jesús. Entonces la gente se había regado la fama de que solamente con el toque de Jesús era suficiente para sanarse. Imagínense, la gente apretujaba a Jesús, lo apretujaba. Y por supuesto, ese gentío que venía, miren de dónde venía. Versículo 7. Mucha gente de Galilea y Judea. Galilea y Judea eran los dos, el reino del norte, el reino del sur en Israel. Es decir, de todo Israel venían. De todo Israel, del norte y del sur de Jerusalén. Pero no solamente eso, en el versículo 8 dice que venían de Jerusalén, de la ciudad capital. Venían de Idumea, que ese es al sureste de Jerusalén. Eso es desierto. De ahí son los edomitas, los descendientes de Esaú, de donde era Judas Iscariote. Eso es Idumea, todo allá al sureste de Israel. Pero también venían del otro lado del Jordán, de aquellos lados del Jordán. Esa es una región que se llama Perea. Y del norte también, Tiro y Sidón, allá en el borde norte de Israel, con el Líbano, en el mar Mediterráneo, allá arriba. Toda esa gente venían aquí. Él estaba cerca de Capernaum, en el lago. Y eso, lo que pasaba es que la multitud era inmensa y estaban reuniéndose y apretujaban a Jesús porque querían ¿qué? Tocarlo. ¿Y por qué querían tocarlo? Porque solo con el toque consumían de Jesús. Pero no estaban interesados en adorarlo. Estaban interesados en que Jesús les arreglara el problema. Pero ellos no estaban interesados en adorar a Jesús. Vean lo que hizo Jesús. Jesús no estaba interesado en convertir a toda esa multitud. Al contrario, les dijo en el versículo 9 a los discípulos: hey, esta gente está presionando bastante. Téngame siempre lista una barca. Miren el final del versículo 9. No vaya a ser que me maten aquí. Yo vine a morir en una cruz, no apretujado por una multitud. Pero era tanta la fama de Jesús que venían los consumidores. Y la verdad es que no podemos culparlos a ellos de esa actitud, porque nosotros hiciéramos lo mismo. Imagínense en los pueblos, en los campos de las ciudades, de los países donde vienen ustedes, donde venimos todos. Cuando los doctores se dan por vencidos y desahucian a un paciente, ¿qué hacemos nosotros no? ¿Qué hace la gente? Va y busca un brujo, un curandero, un curioso, y va y busca cualquier otra solución cuando los médicos no pueden dar con la causa de tu enfermedad. Porque ellos están cruzados de manos, ellos están limitados en el alcance de la medicina, pero Jesús no. Esta multitud consumía recursos de Jesús y tenía el interés de que Jesús les solucionara sus problemas físicos y espirituales, pero no tenían el menor interés de seguir y amar a Jesús. Por eso se demuestra, esa es una de las razones por la cual los milagros no fueron diseñados para generar fe. Los milagros no fueron diseñados para generar fe. Los milagros fueron
para dos razones. Primero, para demostrar la compasión de Jesús, que veía a alguien sufriendo y lo ayudaba. Él, teniendo todo poder, lo ayudaba. Y segundo, la razón por la que los milagros fueron diseñados es precisamente para que los credenciales del Mesías fueran avalados por el poder sobrenatural que tenía sobre las enfermedades, sobre la muerte, sobre el mundo material, sobre el viento y el mar, sobre los demonios y todo poder sobre el mundo material, inmaterial, físico y espiritual. Los credenciales del Mesías, lo que Jesús hizo, nadie jamás lo había hecho ni lo ha podido imitar. Miles de personas fueron sanadas, miles de demonios fueron expulsados. En esos 3 años que Jesús tuvo con esos discípulos, con esos hombres, muchísimos milagros se hicieron. Pero pocos llegaron a creer en Jesús porque ellos eran consumidores. Otra audiencia que era consumidora eran los espíritus inmundos. Vean a partir del versículo 11 y 12, que habían unos espíritus impuros que lo veían a Jesús. Y cuando veían a Jesús, pasaban dos cosas. Los demonios poseían un cuerpo físico, puede ser mayormente de una persona, en algún caso, en un solo caso fue de animales, de cerdos, pero normalmente poseían a una persona, doblegaban su voluntad y los demonios, o el demonio, hacía con esa persona lo que quería, porque la voluntad de la persona estaba nublada. Esa persona no controlaba su cuerpo, sino el espíritu. Todavía pasan esas cosas. Pero pasaban dos cosas. Cuando los demonios, los espíritus impuros, veían a Jesús, se arrodillaban ante Jesús y reconocían a gritos, claro, obligados: ¡tú eres el Hijo de Dios! ¿Y qué pasaba? Jesús decía: sí, yo sé, claro. Ya yo lo condené hace tiempo a ustedes. No. Esto era algo muy confuso para la gente. Porque la familia de los endemoniados sabían que otra persona o otro ente espiritual estaba controlando a mi hermano, a mi tío, a quien sea. Este no es él habla diferente. Él se porta raro. Está como endemoniado, dice la gente. Sí, eso era exactamente lo que estaba pasando. Se arrodillaban y reconocían a Jesús. Entonces, como era muy confuso, tú eres el Hijo de Dios, Jesús les decía: cállate, no digas nada. ¿Pero qué? ¿Jesús no era el Hijo de Dios? Sí, pero él no quería que los demonios fueran sus voceros. Que él no quería que los demonios fueran los representantes de prensa. Él no quería adoración de los demonios. Aquel pasaje en Hechos 16, también Pablo en la conversión de Lidia. Se puede ver claramente que no se acepta en el cristianismo la adoración de los demonios. Ellos están ya condenados. Ellos ya están condenados. Ellos no tienen oportunidad de salvación. Por eso Jesús les dice: cállense, no hablen de mí. Todavía no es el tiempo en el que mi deidad completa debe ser revelada. Eso pasa en el capítulo 8. Cuando vi a Pedro que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero todavía no. Cállense, demonios, no digan quién soy yo. Entonces vemos estas dos audiencias. Vemos por un lado la multitud inmensa, decenas de miles de personas absorbiendo poder de Jesús, pero no reconociendo su deidad. Y después están los demonios que reconocían su deidad, pero ya estaban condenados, no querían adorarlo. Estaban consumiendo religión, consumiendo poder de Jesús sin adorar a Jesús. Ahora viene una tercera audiencia, y es una audiencia elegida por Jesús. Vean lo que dice el versículo 13. Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso, y le siguieron y se reunieron con él. Este es un resumen de la salvación, del proceso de salvación. Hasta hoy en día, Jesús, cuando subió al monte a morir, en el monte Calvario, él dio su vida y él llamó a los que él quiso y los va a reunir con él. Algún día, dice Apocalipsis, versículo capítulo 5 al 7, que en un día
todos vamos a estar reunidos alrededor del gran trono, alabando al Cordero por los siglos de los siglos. Porque Él subió al monte y llamó a los que quiso y se reunieron con Él. Si hay algo seguro para los hijos de Dios, es que se van a reunir con su Señor. Vean ese versículo, cómo está construido. Después Jesús subió a un monte, ya no estaba a la orilla del mar, ahora subió a un monte, y allá Lucas 6 dice que pasó toda la noche orando para seleccionar a estos hombres, pero llamó a los que Él quiso, es decir, que había más de 12, había muchos discípulos, pero Él llamó a 12, solamente a los que Él quiso, y vinieron con Él. El texto indica o implica que aparentemente los llamó para subir al monte, y allá orar, y allá encomendarle. Esa es la razón. Él quiso hacerlo. Jesús quiso llamar a 12. Y después los llamaron apóstoles. Algunas versiones, por la diferencia de manuscritos, omiten y los llamó apóstoles. Hay algunas versiones que dicen y los llamó apóstoles. Ahora, ¿por qué 12? ¿Usted no se ha preguntado por qué los apóstoles eran 12? Y no 10, que es un número más redondo. ¿Por qué no 15? Que era más fácil acomodar en una van, un autobús, algo así. ¿Por qué no 50 para tener más fuerza? Más. ¿Por qué no 100? ¿Por qué tenían que ser 12? Esto que Jesús está haciendo de elegir a 12 es acabar con el sistema fariseo y judaico de la representatividad falsa de Israel, porque ellos claman o dicen ser los representantes exclusivos de las 12 tribus de Israel, de los hijos de Jacob. Cuando Jesús llama a 12, lo que le está diciendo, ustedes ahora 12 son los que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Cuando ustedes ven Mateo 19, 28, se dan cuenta que cuando Jesús le promete a los discípulos, no le promete nada celestial, nada terrenal, sino que todos los galardones de los apóstoles van a estar en el cielo, van a tener tronos. Cuando usted llegue al cielo, va a ver el gran trono de Dios y alrededor van a ver tronos con los nombres de estos hombres que ya vamos a ver, porque ellos van a juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Wow! Cuando los judíos escuchaban, ¿qué? Cuando vieron los pasajes anteriores, Jesús es el Señor del día de reposo. ¿Qué? Jesús está dinamitando el judaísmo. Está acabándolo por completo. Cuando llegó al templo con un látigo a sacar a esos sinvergüenzas ladrones que estaban vendiendo monedas, estaban manipulando los animales para que no fueran puros para los sacrificios. Jesús no estaba tratando de limpiar el templo. No, Jesús estaba aboliendo el sistema de sacrificios. Jesús no estaba pensando, bueno, vamos a quitar esto, vamos a quitar estos ladrones, vamos a poner los cambios justos, vamos a poner los animales. No, Jesús no estaba buscándole un futuro al templo. Jesús estaba aboliendo el sistema del templo. De hecho, el templo no duró ni siquiera 30 años más. Jesús dijo que ni piedra sobre piedra iba a quedar. Y así pasó. Cuando ustedes vean, hoy en día los judíos dicen que hay que reconstruir el tercer templo de Salomón. La única utilidad que tendrá el tercer templo de Salomón es para que el anticristo venga y se siente. La única utilidad que el tercer templo de Salomón va a tener es para que el anticristo se manifieste y se siente ahí y sea reconocido por toda la humanidad. Pero nosotros no necesitamos un templo. Jesús es nuestro templo. Jesús es nuestro rey. Ahora Jesús está subiendo, llamando a algunos 12 que van a ser ahora las nuevas cabezas de las tribus de Israel. Van a juzgar a las tribus de Israel y los llamó con 3 propósitos principales que están en los versículos 14 y 15. Él les designó 3 funciones principales. Cuando ustedes llamen a alguien o conozcan de alguien o lean de alguien que se llame apóstol, busquen estos 2 versículos. Marcos 3, 14 y 15. A ellos los designó, primero, 1, para que estuvieran con él. Para donde Jesús fue en esos 3 años, los 12 iban con él, ¿cierto? Para que estuvieran con él, lo primero. Lo segundo, para que tuvieran, para enviarlos a predicar. Es decir, estos 12 iban a ser los sucesores de Jesús después que Jesús se fuera. Y de hecho fue así.
Cuando Jesús se fue, ascendió, quienes quedaron encargados del ministerio eran los 12. De hecho, en la historia de la iglesia se conoce el tiempo después de la resurrección de Jesús. Con la muerte de Juan el Bautista se cierra lo que se llama la era apostólica. Nadie más en ese primer siglo de la historia, ahora en Cristo, nadie más fue llamado apóstol. Nadie más. Estos 12, más 2 que ya les voy a decir después. Nadie más fue llamado apóstol. Es decir, Jesús los nombró para que estuvieran con Él, para que fueran a predicar y para que tuvieran poder o autoridad de expulsar demonios. Y algunas versiones añaden para sanar enfermedades. Para sanar enfermedades y para expulsar demonios. Es decir, Jesús le estaba dando a estos 12 el mismo poder y representatividad que Jesús tenía. Estaba delegando autoridad en estos 12 solamente. Nadie más podía hacer eso. Nadie más. Estos hombres eran especiales. Eran 12. Y eran especiales. Nadie más podía hacer. Después Jesús comisionó a 70. Y después pasan ciertas cosas en la historia de la iglesia. Judas, el último que es nombrado ahí, traicionó a Jesús. Ustedes conocen a Judas, uno de los más famosos. Se portó mal, negó a Jesús, lo traicionó y se ahorcó. Pero en Hechos 1, cuando se acaba la narrativa de los evangelios y empieza la historia de la iglesia, lo primero que los apóstoles dijeron: hey, tenemos que completar el número. Tenemos que nombrar a uno que ha estado con nosotros siempre y que ha sido testigo de las grandes maravillas que Jesús hizo con nosotros. Entonces echaron suerte, no sabemos si fueron dados, no sabemos cómo echaron la suerte, pero lo cierto es que nombraron a Matías, sucesor de Judas Iscariote. Y así se completaron los 12. Unos 30 años después, no, ni 30, 25 años después, un tal Pablo fue elegido como el último apóstol. Jesús lo tumbó del caballo y le dijo: ¿pero por qué me persigue? Ay, yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a los cristianos estos. Bueno, ese es mi cuerpo. Ellos son míos. Entonces Pablo dice en 1 Timoteo que los grandes apóstoles trabajaron mucho, pero yo no soy digno, dice Pablo, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia del Señor. Entonces estos 12 apóstoles eran personas muy especiales para Jesús. Ahora vamos a ver la lista entre ellos, pero recuerden que Jesús los llamó, ellos vinieron.